Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estoy viendo que ya hay varias personas conectadas. Bienvenida Ana Peirano, Luciana, Ana Arriola, Norma Isabel Vera, Yanina, Fabián. Cuéntenos un poquito de dónde son. Alexis, hola gente, bienvenido Alexis. Estamos listos para empezar a hablar sobre inglés intuitivo. ¿Nos están escuchando bien por allá? ¿Nos están viendo? ¿Se ve correctamente? ¿Se escucha? ¿Me dan alguna devolución desde el chat? Mm, estoy viendo gente. Y bien, está bien. Norma Isabel Vera, bien. Bueno, genial. Sí, Eliana, todo bien. Perfecto todo. Buenísimo. Les cuento que hoy estamos perfecto, audio e imagen, dice Alexis, Luciana, sí, perfecto, así que genial. Les cuento que estamos con el webinar de Inglés Intuitivo y hoy Guillermo Irgan nos va a estar ofreciendo bastante información acerca de cómo comunicarnos en inglés, cómo estar fluyendo en inglés. Y más que contarles quién es Guille, me gustaría que se esté presentando él, porque a ver qué es lo que le gusta a él contar sobre sí mismo, y después meternos directamente al tema de inglés intuitivo. Así que, Guille, la gente te está escuchando, bienvenido, buenas tardes, Guille. Bueno, bárbaro. Gracias, Marce. Hello, everyone. Bueno, les cuento un poquito, ya que me invitabas a presentarme. ¿Qué soy? Un comunicador, diría mayormente. He estudiado en 3 áreas de comunicación. Desde lo visual soy diseñador gráfico, me gradué en California, en UCLA. También fui traductor por un buen tiempo y después intérprete simultáneo en California. Todavía trabajo ahí, viajo de vez en cuando a hacer ciertos trabajos. Tuve agencia de intérpretes en California, fundé cooperativas de intérpretes y demás. Y además, la otra parte de la comunicación he estudiado periodística por muchos años, doy formación en programación neurolingüística, soy coach ontológico, hago constelaciones familiares y demás, hipnosis ericksoniana, transgenerativo, bueno, muchas herramientas desde la comunicación. Y bueno, Marce, vos dirás, paso a contarles si quieren un poquito de dónde viene este inglés intuitivo. Lo llamo inglés intuitivo. Eso, vamos derecho a contarles inglés intuitivo, qué hacen, y estamos todos ansiosos por los tips para saber cómo podemos hacer para estar fluyendo y comunicándonos en inglés. Sobre todo eso, que yo estoy re ansioso porque aprendí en la primaria, en la secundaria, hice cursos, me pagaron las empresas, y cada vez que tengo que hablar en inglés es como si no hubiera hablado nunca. Bueno, esto que vos mencionás, Marcelo, justamente fue lo que me llevó a desarrollar inglés intuitivo. Yo no vengo de un campo académico en cuanto a la parte de inglés, porque lo mío era ser ser intérprete simultáneo, hago interpretación en conferencias y sobre todo en juicios, en lo penal. Pero lo que me ocurrió, y sobre todo en esta carrera de comunicador, en programación neurolingüística y coach y demás, que me encontraba constantemente con gente que me decía lo mismo que vos. Estudié 5 años, 10 años en la cultural inglesa o lo que fuere, y cuando voy a hablar me congelo. Entonces, aquí hace algunos años, hace como 6 años empecé con esto, cuando me di cuenta que la mayoría de la gente no era falta de conocimiento, sino un bloqueo.
realmente. Y nosotros lo que utilizamos, todas estas herramientas, desde el coaching, la PNL y demás, en mi consultorio, a lo que me dedico es ayudar a gente que tiene bloqueos emocionales. Entonces, surgieron todas estas herramientas para ayudar en ese desbloqueo. Y bueno, y el programa de inglés intuitivo, ya como les decía, lo empecé hace como 6 años, me ha llevado a viajar mucho, por suerte, tanto en el exterior como acá en Argentina, y ha dado grandes resultados. Algunas de estas cosas me encantaría poder compartirlas hoy con ustedes. Bueno, Marcelo, vos dirás si tienen alguna pregunta en el medio, y yo mientras tanto sigo Dale, Guille, contándoles un poco. Hacemos así, a mí me gustaría esto, que empieces a contar de qué se trata, darnos algunos tips, a ver cómo hacemos para empezar a fluir en inglés. Esto que decía, a mí me intriga esto que habíamos puesto en la publicidad, de que necesitamos 1500 palabras para comunicarnos, o sea, las tenemos, no las tenemos. Sí. Pero bueno, vos sabrás qué ir contando y qué herramientas darnos para que hoy nos estemos llevando algo, para que por lo menos al final del webinar nos atrevamos a saludar a nuestra familia en inglés. Sí, totalmente. Mira, ahí en un rato comparto con ustedes una serie de páginas web también, y pueden usar en el smartphone y demás, que también los puede estar ayudando en ese sentido, ¿no? Y hay una página, hablando de esto de 1500 palabras que vos me estabas mencionando, de acuerdo a los expertos en idiomas justamente, y personas que son políglotas, básicamente lo que se ha determinado es que necesitamos alrededor de 1500 palabras para hablar inglés. Pensamos que no tenemos suficiente vocabulario. La mayoría de la gente que hace comentarios como el que vos hiciste, estudié tantos años y demás, y voy a hablar y me trago y no puedo, frecuentemente lo que nos dicen es que no tengo suficiente vocabulario, no sé suficiente gramática y demás. Y la verdad es que no pasa ocasión. Como les digo, una de las páginas que les voy a dar en un rato tiene no solo las 1500 palabras más usadas, sino también las 100 frases más utilizadas en inglés, con su pronunciación y demás, y es una página gratuita que ustedes la pueden utilizar para practicar, escuchar cómo se pronuncian y bueno, y practicar de ahí, como otras páginas que les voy a estar ofreciendo. Pero primero, una de las cosas que les quiero mencionar es que de acuerdo a la PNL, y algo que he comprobado yo en las clases de inglés intuitivo, es que la mayoría de la gente no se da cuenta de cuánta información ya tiene. ¿Por qué no nos damos cuenta de esta información? Una de las cosas que sabemos desde la programación neurolingüística, que todo aquello que hemos estado en contacto en nuestra vida queda grabado en esta increíble computadora que es nuestro cerebro. En realidad, mayormente en el lado derecho, donde podríamos decir que está la parte inconsciente, en esta tiene todos esos recursos. Por eso es que hay una parte nuestra que frecuentemente entiende cuando le están hablando, pero nuestro lado izquierdo cognitivo muchas veces se niega a creer que estamos entendiendo. ¿Por qué es esto? Bueno, si lo vamos a llevar digamos, a qué fue lo que ocurrió, por qué es tan distinto a como nuestro idioma natal. La mayoría de la gente también que me contacta dice, yo soy sordo para los idiomas, tengo dificultad con los idiomas y demás. Una de las primeras cosas que le digo, bueno, pero me estás hablando en español perfectamente, sabes pronunciar perfectamente en español, es un idioma más difícil que el inglés. ¿Cómo puede ser que sea sordo para los idiomas? Pero acá lo que vemos es que nosotros aprendimos
en lo que se llama comprehensible input en inglés, input comprensible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros éramos pequeños y escuchábamos a nuestros padres, a todo nuestro entorno hablar, escuchábamos simplemente sonidos, palabras, y no sabíamos todavía qué eran esas palabras. Ahora, lo que sí muy rápidamente aprendimos es el lenguaje corporal. Mirábamos a nuestra madre si sonríe o si fruncía el ceño, y eso nos daba cuenta de que había algo que preocuparse o no, o que estábamos en contacto. Y así, con ese lenguaje corporal, empezamos a atar los sonidos que nosotros escuchábamos con las palabras. Esto de comprehensible input, ¿qué quiere decir? Si yo les dijera, my nose is itchy, quizás no me entiendan, pero si yo les digo, my nose, it's itchy, me pica, ahí se dan cuenta, la nariz me pica. ¿Por qué? Porque escuchan un sonido y atan ese sonido al lenguaje corporal. Entonces, así comenzamos a adquirir nuestro lenguaje, leyendo corporalidad, escuchando ciertos sonidos que se nos empezaban a tener sentidos en nuestro cerebro. Esta información no era cognitiva, no era del lado izquierdo, lógico, donde necesitaba reglas para esto, simplemente escuchar un sonido, interpretar corporalidad y comenzar a repetirlo. Entonces nosotros aprendimos nuestro lenguaje como loritos, aprendiendo a repetir esas otras, escuchábamos atadas a estos conceptos que nos daba la corporalidad. Ahora bien, cuando nosotros fuimos a la escuela, cuando ya teníamos 5, 6 años, y un poquito más adelante, a los 7, cuando empezamos a estudiar gramática, nosotros ya hablábamos perfectamente en nuestro idioma natal. No teníamos ningún problema ni siquiera para conjugar verbos. Es más, cuando finalmente tuvimos que estudiar la conjugación de verbos, las reglas gramaticales, eso nos causó graves problemas, porque decíamos, pero esto ya lo sé, y ahora lo tengo que andar pensando de este lado del cerebro. Entonces, lo que vemos es lo que ocurre más adelante. Más adelante, cuando nos acercamos a otro idioma, lo primero que pensamos que necesitamos es gramática, o sea, estructura, el lado izquierdo del cerebro, y vocabulario. O sea, acá lo que ocurre... Antes de seguir. Sí, por supuesto, por favor. Te interrumpo porque acá hay una pregunta de Janina, antes de que ingreses directamente en todos estos temas. Hay una pregunta bastante interesante que lo hemos conversado vos y yo un par de veces. Janina dice, pero yo no tengo nada de inglés. ¿Me sirve igual o necesito una base? No, es muy gracioso porque esa es una de las cosas tan interesantes que ocurre en el taller, y me pasa una y otra vez. Se podría relatar, por ejemplo, la otra vuelta lo estaba dando en Mar del Plata y un hombre de 66 años me dice, mira, yo no sé para qué vine porque sé 2 palabras, yes and no. Y al fin del segundo día estaba leyendo cosas bien complicadas en inglés en frente de la clase. En realidad una de las cosas que me gusta darles es la teoría de la relatividad. Y la gente lo entiende. ¿Pero por qué lo entiende? Porque en nuestra cultura no existe no saber nada. ¿Por qué? Porque hemos nacido, nos guste o no, bajo una influencia americana, primero inglesa, después americana, tanto en la música, en las películas. Vamos por la calle y estamos viendo carteles en inglés constantemente, vamos a un restaurante, vemos cosas escritas en inglés. Toda esa información no nos es ajena, eso queda guardada en nuestro cerebro. Y esto es una de las cosas que yo los voy a invitar como el primer tip a considerar. Tanto el inglés como el español tienen raíces similares, muchas de estas raíces son del latín. Hablábamos de que uno necesita para poder comunicarse 1500 palabras, para empezar a comunicarse, que no quiere decir hablar perfectamente, pero sí
poder expresar lo que uno necesita y también escuchar del otro, ¿no? Bueno, ustedes saben de que en la Real Academia Española hay más de 300.000 vocablos, ¿no? Si uno ve los 2 libros de la Real Academia Española, cuando yo era traductor los tenía, son enormes, muchas palabras. Bueno, alrededor de un 30% de esas palabras son los que llamamos cognados. ¿Qué significa cognado? Son palabras de la misma raíz, muchas se escriben exactamente igual, otras casi igual, y quieren decir lo mismo. Simplemente, ¿cuál es la única diferencia? Una de las cosas que vemos en inglés intuitivo, la música. Por ejemplo, si yo dijera hotel, hotel, restaurant, restaurante, court, corte, etcétera, etcétera. Bueno, esas son unas poquitas palabras aquí que, pero si ustedes miran, por ejemplo, y ya pueden fijarse también, cognados.com. Cognados.com tiene una buena lista de estas palabras. Bueno, siendo el 30% de las palabras de la Real Academia Española, ya son miles y miles de palabras. Si nosotros empezamos a sintonizar el oído en esas palabras, ya tenemos un vocabulario enorme. Y si yo a ustedes les dijera, ok, ¿qué es esto que les muestro? La mayoría de ustedes me va a poder decir la palabra en inglés, hand, o esto, head, eyes, mouth. Se dan cuenta que aparte de todos estos cognados que son similares, hay mucho vocabulario que tenemos incorporado en inglés porque lo hemos escuchado, aun cuando no lo hayamos estudiado. ¿Escucho preguntas o si no sigo? Bien, no, veníamos con alguna pregunta. Janina dice gracias por la respuesta. Ahí yo compartí la cuestión es que nos animamos a utilizarlo. Y acá una de las grandes aportes que trae justamente la PNL, el coaching, la hipnosis y todo, es esto de animarnos a utilizar lo que sabemos. Y acá el nivel no importa, en realidad. ¿Por qué no importa? Porque en inglés intuitivo una de las cosas interesantes que he descubierto es que a veces la gente que más sabe es la más bloqueada. ¿Por qué? Por la exigencia. Hay mucha gente que piensa, solo puedo hablar si hablo perfecto, si lo pronuncio bien, de lo contrario van a pensar que no tengo educación, que no soy muy inteligente, no sé, empiezan con todas estas cosas. Entonces, ¿qué hacen frente a esto? Me voy y me inscribo en otro instituto, sigo estudiando y nunca me animo a utilizar. Bueno, una de las cosas que muchos políglotas nos dicen es que tenemos que comenzar a utilizar el idioma, las palabras que sabemos desde el primer día, tal como lo hicimos en nuestro idioma natal. Cuando sabíamos poquitas palabras, papá, mamadera o lo que sea, las usábamos todo el tiempo para estar pidiendo. Entonces esas palabras suben del inconsciente a la parte consciente y las tenemos a nuestra disposición constantemente. El gran porcentaje de la gente lo que tiene es que no utiliza lo que ya sabe. Y esa es una de las mayores claves. Comenzar a utilizar el idioma que yo sé desde este mismo momento, o sea, desde mañana, desde hoy a la noche, si ya lo puedo empezar a practicar. Esa sería una de las cosas más importantes. La PNL nos ayuda mucho con este tema de las creencias. Digamos que por esto... Sí. Te interrumpo, cachete, sí, para hacerte... Sé hacia dónde estaba haciendo y antes de entrar en eso, con el tema de creencias, justo viene el caso de una pregunta que tengo para hacerte acerca de las creencias. Sí. Y es, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad podemos estar
estudiando y fluyendo y comunicándonos en inglés. Digo, pensaba, por ejemplo, en mi mamá, que está cercana a los 70 años y en este momento no se está animando a hacer un viaje a Estados Unidos, que sus amigas van a ir y ella no se anima porque tiene miedo de no poder comunicarse en inglés. La verdad es que no hay ninguna edad, todo lo contrario. Mira, tengo varios casos. Hay una mujer de 70 y pico de años, no sé, debe tener 75, la primera vez hizo inglés intuitivo porque se iba de viaje y me escribió de Rusia feliz de todo lo que, de cómo se estaba pudiendo comunicar, y lo volvió a hacer al volver nuevamente al año siguiente para seguir profundizando en esta herramienta. Y hay varias abuelas muy, muy agradecidas. Ahora lo acabo de dar en Santa Fe justamente, que una de las personas que estaba más feliz es que sus nietos vivían en Los Ángeles y ahora sentía que realmente se iba a poder comunicar. Porque se sacó el miedo de encima, de este miedo de que tenía que ser perfecto, que no puede decir, can you repeat, please, podés repetir, por favor, o can you clarify, podés clarificar. Si escuchan repeat, repetir, clarify, clarificar, vamos a ver combinados por todos lados. Entonces, al escuchar todo esto, al leerlos, por eso digo ver también, nos vamos a dar cuenta de que podemos entender un montón. Solo nos faltan los conectores, nos falta el contexto, y el contexto se va dando a diario. ¿De qué manera? Si tenés más preguntas, sí. Pero pensaba en esto, porque en realidad me gustaría recibir unos cuantos tips, así que igual acá te voy a leer un elogio. Camila Laura dice: sé por compañeros del curso de PNL que es excelente lo que hace Guillermo. Así es, Camila. Bueno, y la verdad es que me da mucho placer. Yo doy muchos otros cursos, como le decía, practitioner, y doy cursos relacionados con comunicación, pero este inglés intuitivo es un entrenamiento que lo seguiré dando realmente por años, porque veo la diferencia que hace, y estamos en este momento en un mundo que inglés se ha convertido el idioma, la lengua franca, en realidad. En otros tiempos el francés quería imponerse como la lengua diplomática, la alemana como la lengua del idioma de la ciencia, etcétera, y bueno, inglés realmente se ha impuesto, es el esperanto, aquellos que se acuerdan de ese idioma también que tiempo queriendo unir todas estas raíces. Ahora vamos a cualquier parte del mundo y nos comunicamos con inglés. Entonces es vital realmente, y la gente cuando desbloquean estas áreas, desbloquean tantas otras áreas, eso también es muy, muy gratificante, porque como trabajamos en las creencias, o sea, y quiero pausar un segundito ahí en este tema de las creencias. ¿Qué ocurre? Hay una parte intuitiva que cuando escuchamos todos estos cognados, y así porque es el lado derecho mayormente, escuchamos todas estas palabras que parecen familiares y vamos entendiendo, hay una parte nuestra que dice, mirá, qué impresionante, estoy entendiendo. Pero hay otra parte del cerebro que nos dice, oh no, pero pará, no puede ser que esté entendiendo. Entonces se empiezan a pelear los hemisferios. De ahí el tema de las creencias es vital. Por eso es que trabajamos mucho en fijarte cuál es la dieta mental que tenemos, cuál es el discurso interno que estoy manteniendo, que no sé, que soy sordo, que el inglés es muy difícil. Si me sigo repitiendo todas esas cosas en la cabeza, se me hace muy dificultoso. En cambio, si por el contrario empiezo a decirme, mira cuánto estoy entendiendo, y cada vez que me abro comprendo un poco más, eso también nos lleva a cada vez soltarnos, a tener un poquito más de confianza.
Otro tip que quisiera dar que es importante para darnos cuenta, hay una cosa en cuanto a ritmo. Nosotros en Inglés Intuitivo trabajamos mucho en la musicalidad del idioma, la música del idioma. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay miles y miles de cognados. Si yo simplemente sintonizo la música, que en vez de etcétera, suena etcétera, ya tengo una gran cantidad de vocablos, una gran cantidad de vocabulario. Una de las cosas que vale la pena pausar es esto de que hay una diferencia entre el idioma inglés y español que es muy notorio con respecto a la musicalidad. Inglés, bueno, español, se llama un idioma silábico. ¿Qué quiere decir silábico? Que nosotros pronunciamos cada palabra, no solo cada palabra, cada letra de la palabra. En lo posible no nos tragamos las heces, porque de lo contrario nos pueden criticar al respecto. En cambio, inglés es lo que se llama stress language, un idioma enfatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el énfasis, o sea, lo que lleva énfasis, es la parte que lleva contenido. Por ejemplo, si yo les digo, I want to go to the restaurant, I want to go to the, es I want to go to the, quiere decir, yo quiero ir al. Eso es funcional casi, porque lo importante es restaurant, a dónde quiero ir. Entonces, en la música de inglés lo vamos a escuchar de esta manera. I want to go to the, va a ser como 4 palabras que se hacen así, una pila, todo junto. Esas palabras nosotros generalmente las conocemos. Si yo se las digo lentos, I want to go to the... Esas 6 palabras, la mayoría de ustedes la entienden, o con poco esfuerzo las van a entender. Estas 6, como son funcionales, se hacen I want to go to the, como si fuera todo juntito. To the restaurant. I want to go to the cinema. Miren, cinema, restaurant, cognado, ¿no? Cinema, cine, por supuesto. Or theater. I want to go to the theater, el teatro. Nuevamente, otro cognado. Entonces, esas palabras que son funcionales se pronuncian muy rápidamente, se juntan. Por eso es que muchas veces tenemos todas estas contracciones. En vez de decir it's not, decimos isn't it, por ejemplo, ¿no? Todas esas palabras a veces son las que más nos dificultan, porque como el español, nosotros le damos a cada palabra su justo lugar, no las unimos así como un choclo. Ahora, cuando comprendemos que esas palabras unidas como un choclo son funcionales, no están llevando el contenido, sino la que hace énfasis es la que tiene el contenido, podemos aflojar muchísimo nuestro oído a todo el idioma. Porque justamente como nosotros en español diríamos silábicamente, I want to go to the restaurant, de esa manera más o menos. Pero así no se habla el inglés. El inglés, si lo pusiéramos en términos musicales para que sabe algo de música, es como si fuera semicorcheas, negra. Tra-ta-ta, ta. El énfasis es lo que lleva el contenido. Entonces, si aprendemos a escuchar ese énfasis, ahí está, digamos, la clave de esa oración. I want to go to restaurant. Si le prestamos atención a ese donde se hace la pausa y el énfasis, nos damos cuenta que la otra parte es realmente la podemos dejar un poco de lado o ignorar un poquitito social que le esté entendiendo cada una de las palabras. Es más, si quiero sonar que estoy hablando bien en inglés, tengo que aprender a hacer de esto también achicarlas ahí, unirlas de esa manera. I wanna go to that. Y si no suena
como si fuera una sola palabra. Entonces aprendemos en inglés intuitivo a usar muchas de estas partes funcionales en bloque. ¿Qué quiere decir en bloque? Como si fuera una palabra larga. I want to go to the, una palabra larga, directamente, restaurant. Y de esa manera empezamos a pronunciar muchísimo mejor, muy rápidamente. Genial, para preguntas o inquietudes. Sí, genial, porque tenemos un par de, No, tenemos un par de inquietudes. Sí. Tenemos un par de inquietudes que van surgiendo. Ana dice, muy interesante la referencia a la musicalidad, ¿te pareció? Y hay dos preguntas. Una primera de Alexis, que había hecho hace un ratito, y la pregunta de Alexis dice, ¿hay alguna técnica de PNL para quitar el miedo o el bloqueo? Imagino que se refiere al miedo o el bloqueo a hablar en inglés. Y sí, hay muchas técnicas y algunas, apenas muchas porque lleva tiempo, obviamente, ¿no? Pero sí, trabajar en las creencias, hacemos varias dinámicas que trabajan justamente en lo que nosotros llamamos creencias limitantes. En la PNL decimos que las creencias no son buenas ni malas, son posibilitantes de nuevos resultados o limitantes. Entonces hay muchas herramientas para comprender aquellas creencias que ya no son útiles, como programitas, por eso se llama programación neurolingüística. Algunos programas necesitan un upgrade, o sea, necesitan una nueva versión, simplemente eso. Y hay otras técnicas que sí utilizamos para eso, que son las inducciones. O sea, parte de inglés intuitivo aprovechamos estados meditativos que nos llevan al lado derecho del cerebro. Por eso es que nosotros hacemos algunas meditaciones guiadas en inglés, porque a medida que nos vamos relajando, pasamos del lado izquierdo, donde constantemente nos estamos haciendo todos estos comentarios, ¿viste? Como ese lorito que no para de hablar, paramos ese lorito que no para de hablar, y nos vamos del otro lado en un estado de relajación y todo ese inglés que hemos estado expuestos a lo largo de los años empieza a surgir. Entonces esa es una manera de lidiar con estas creencias limitantes, porque a medida que toda esa información sale y uno comienza a comprender, ahí te das cuenta, no, bueno, esta creencia ya comienza a estar superada, ¿no? Eso en cuanto al inglés, y bueno, hay técnicas similares, digamos, para cuando hacemos sesiones uno a uno en una terapia, ¿no? Genial, Guille. ¿Tenías otra pregunta, Marcelo? Contesta. Sí, tengo otra pregunta más. En este caso es una pregunta de Ana. Dice, a mí me cuesta mucho memorizar las conjugaciones de los verbos. Tengo un rollo con los tiempos. ¿Existe alguna regla mnemotécnica para poder ubicarse en el tiempo correcto? Yo soy muy osada, pero usualmente esto me embrolla. Bueno, justamente esa es parte del problema, porque si vos pensáramos en esto de que hay un lado derecho y un lado izquierdo del cerebro, el lado izquierdo, el lado cognitivo es el que necesita las reglas, pero ese tiene acceso, si tomaras un iceberg, ¿viste? La parte del iceberg que es grande, que está abajo del agua. La parte de arriba es la parte, hay solo una parte pequeña arriba del agua. Eso lo podríamos utilizar como una metáfora de todo nuestro inconsciente y la parte consciente. La parte consciente es muy pequeña comparada con toda esta información. La parte consciente es la que está del lado izquierdo del cerebro. Entonces, es la parte que busca y necesita reglas. El problema que en inglés es que las reglas son difíciles porque hay tantas reglas como excepciones. Entonces, si nos ponemos a estudiar por reglas gramaticales, el camino es muy largo. La mayoría de la gente tiene que estudiar 10, 15 años para hablar, a no ser que, bueno, sean un poco caraduras, pero la verdad es que no hay nada mejor que ser un poco caraduras
y largarse a hablar con lo que uno sabe. Porque así es como aprendimos nuestro idioma natal, ¿no? Desde ese lugar, desde esa manera. Entonces no es cuestión en cuanto, por ejemplo, a los verbos, en realidad son mucho más sencillos que en español. Por ejemplo, futuro. ¿Cómo es el futuro de speak o talk? Le pongo a todo will. I will talk, I will speak, I will go to the restaurant, I will. Will para el futuro. ¿Cómo es este ando que le ponemos? Estudiando, andando, en. A todo lo que está ocurriendo en el momento le ponemos en. Y después la mayoría de los verbos, si son regulares, tienen terminación ed, ok, talked, ed, t, una t muy leve. Acá nos juegan contra esto que hablábamos de lo silábico. Nosotros queremos pronunciar en las conjugaciones del pasado ed, queremos pronunciar esas letras como ed, talked, vamos a decir, pero sin embargo en inglés ese ed del final se pronuncia como una t muy suavecita, talked, así muy, muy suavecita. Esa es otra manera de decir, por ejemplo, ¿por qué en inglés hay letras que no se pronuncian? Island, isla. Tiene una S como la palabra isla en español, después de la I, pero sin embargo no se pronuncia. Entonces esa es parte de la dificultad de aprender inglés solo por reglas gramaticales. Y la invitación es, soltemos muchas de estas reglas, animémonos a creer que entiendo mucho más de lo que creo, animémonos a alargarnos, a fluir, a comenzar a hablar, utilizando de esa manera, y después, más adelante, cuando ya nos sentimos cómodos, así como lo hicimos en nuestro idioma natal, perfeccionemos con las reglas. Pero no al revés. De lo contrario, ¿sabes qué? Lo que ocurre es como estar poniendo el carruaje adelante del caballo. Estamos invirtiendo el orden lógico. Entonces queremos utilizar la lógica para aprender cuando en realidad, como aprendimos nuestro idioma natal, era intuitivamente, repitiendo, leyendo corporalidad y animándonos a repetir los sonidos que escuchábamos. Es así de simple. Guille, me gustaría, con preguntas, ustedes dirán, me gustaría... Guille, te interrumpo, sí. Porque sé que hay un par de favor, tips, sí, hay un par de tips e ideas más que querés dar. Otro de los tips que quisiera dar, que no subestimen el poder de la escucha. Yo he estudiado también cuando empecé con este tema a muchos políglotas y todos aconsejan lo mismo, escuchar inglés. Y hay muchas maneras de hacerlo. Lo interesante es que a medida que vamos escuchando, al principio parece que no entendemos nada. Hasta que en un momento uno sintoniza y empieza a hacer clic y dice, mirá, estoy entendiendo un poco. Y sigue y persiste, mirá, estoy entendiendo la mitad. Toda esa información que nosotros vamos a estar escuchando pasivamente, yo les digo, no la subestimen porque es toda información que va a quedar registrada en el subconsciente. Con las técnicas adecuadas puede subir fácilmente. Otra cosa que también es bien interesante, por ejemplo, es buscar en YouTube la música que te interese en inglés y ponerle la palabra lyrics. Lyrics se escribe como suena, pero con Y, L-Y-R-I-C-S. ¿Qué quiere decir? Las letras. Entonces, por ejemplo, puedo estar escuchando las canciones que me interesan con las letras. Lo que siempre aconsejo con respecto a esto, pónganse en un lugarcito donde puedan cantarlas aunque sea en voz baja. ¿Por qué? Porque en su cabeza ustedes van a escuchar perfectamente la pronunciación, van a pensar que ustedes sabrían pronunciarla,
pero hasta que su boca no se entere que puedan hacer esa pronunciación, no lo van a estar haciendo. ¿Y cómo se van a enterar? Solo abriendo la boca y cantando. Lo interesante de cantar es que le prestamos mucha atención justamente a lo que estaba trayendo antes, que es la musicalidad del idioma. Quería ofrecerles, antes que se nos vaya el tiempo, algunas. Había una página, por ejemplo, en particular, y ahí les mando varias, que está piola, es gratis, y la pueden ver. A ver, un segundito que la encuentro. Ok, englishspeak.com. Esta página es simple, pero está buena porque no solo da las 1500, como les decía, las 1500 palabras más utilizadas, sino las 100 frases más utilizadas. Ahí va una, y con su pronunciación y demás. Otra, bueno, ya les había dicho esta de cognados.com, otra, listentoenglish.com, puede ser buena. Una aplicación que para muchos les está sirviendo muchísimo es Duolingo, que la recomiendo verdaderamente. Esa la pueden hacer tanto por internet como por sus teléfonos inteligentes. Busuu es otra buena, es una gran herramienta para aprender idiomas. Acá les mando un tip, un link también a ese. Podemos tomar unos 10, 15 minutos más para llevarnos algunos tips, que esto es a lo que venimos, a que los participantes del webinar se puedan llevar algunos tips más. Cualquier otra pregunta que vaya surgiendo, nos la hacen directamente a info@fandelavida.com y nosotros se las vamos a estar respondiendo. Así no usamos el tiempo para responder cuestiones de forma y pueden tener mayor cantidad de tips en el webinar de hoy. Así que, Guille, todo tuyo. Bueno, ahí compartí varias páginas y aplicaciones por web mientras me pregunto si han llegado o no. Básicamente lo que sí podría traerles era alguna de estas cosas y quizás resumirlas un poquitito para que se las puedan llevar. Entonces, una sería la escucha, el escuchar. El escuchar se puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, hay páginas, está lleno de radios en inglés. Muchísimas radios en inglés. Yo, bueno, en el taller doy lista que tienen cientos, pero acá no tengo ni la oportunidad ni el tiempo. Pero son fáciles de encontrar. Otra buena para escuchar, como les decía, es buscar en YouTube música que les interese. Y eso de música que les interese, y esa palabra interese, es clave. Parte de la dificultad para aprender inglés es que tenemos que estudiar cosas que no nos interesan. Es lesson 1, lesson 2, lesson 3, para todos igual. Y la verdad es que no somos todos iguales. Entonces, encontrar cosas que a vos te motivan. Podemos buscar charlas en inglés, TED, por ejemplo, TED.com, para aquellos que conocen las charlas TED son excelentes, ahora se están dando en todo, en Uruguay, en Chile, en Argentina, se escribe TED.com, son charlas de 15 minutos. Si vamos a esas charlas, los temas que nos interesan, una de las cosas interesantes son que se pueden bajar con transcripción en inglés y se pueden bajar con subtítulos en inglés o en español. Entonces, otro tip importante, ya sean charlas, películas, las puedo escuchar en inglés con subtítulos en inglés. Puedo escucharlas obviamente con subtítulos en español, pero va a ser solo información pasiva, que no está de más de todas maneras. Lo que sí no aconsejo es películas dobladas, porque ahí ya perdemos toda posibilidad de que nos entre inclusive pasivamente. Entonces, películas en inglés, subtítulos en español, información entra al inconsciente pasivamente.
En inglés, por ejemplo, la mayoría Netflix o alquilo DVDs, que bueno, ahora se ven cada vez menos, pero les puedo poner en inglés con subtítulos en inglés. Lo interesante acá, que como la conversación en inglés de repente no la puedo seguir porque van rápido, pero la voy leyendo en inglés y tiene tantos cognados, la mayoría de las veces entiendo muchísimo más de lo que al principio me doy cuenta. En cuanto a este tip, yo me gusta bromear con los alumnos y les digo, miren, llévense un vinito, ahí me voy disfrutando mi vinito, voy escuchando la película en inglés con los subtítulos en inglés. ¿Y por qué digo el vinito o lo que a ustedes les ayude a relajarse? No sé, es metafóricamente, pero porque cuando escuchan una película en inglés con subtítulos en inglés, a los primeros 10 minutos puede ser incómodo. Van a decir, ay, pero yo no entiendo nada, ¿viste? Que Guillermo no sabe nada. Si ustedes traspasan esos primeros 10 minutos, se van a sorprender de cuánto en verdad entienden. Y después que me tomé un vasito de vino, me voy a dar cuenta que media hora más tarde me olvidé que la estaba viendo en inglés. Y eso pasa muy, muy a menudo. Para hacer esto, si se les dificulta, obviamente no elijan películas que tengan una trama de detectives así muy compleja, que esas que te sorprenden a cada momento. O si eligen una película de ese tipo, que sea una que ya hayan visto anteriormente y que sepan más o menos la trama. Porque ahora la vi anteriormente, capaz que doblada o con subtítulos en español, ya sé de qué se trata, y ahora puedo mirarla en inglés, leyendo los subtítulos en inglés, y me puedo relajar al respecto, porque si me pierdo algo de lo que están diciendo, igual sé de qué se trata, entonces no es que me voy a perder algo importante. Entonces ahí puedo ver una película que me ha gustado antes, relajarme un sábado a la noche, o qué sé yo, un día de semana a la noche que tienen ganas de ver una peli, y de esa manera estar aprendiendo inglés. Si lo quieren hacer más activamente, bueno, ahí ya es fabuloso lo rápido que podemos aprender. Sería escucharla en inglés, leerla en inglés, y parte del tiempo empezar a imitar, o sea, como un lorito, como haríamos cuando éramos chiquitos, repitiendo lo que vamos escuchando en inglés. Y si ustedes tienen alguna habilidad en cuanto a teatral o de actuación, fabuloso, porque si pueden captar un poco la entonación y demás, de cómo lo van pronunciando, ahí les va a empezar a hacer todo este clic de oído y van a estar aprendiendo muy, muy rápidamente. Entonces, eso, digo, repetir lo que escucho, escuchar y repetir son una de las maneras más rápidas que se puede aprender otro idioma. Marcelo, bien, genial. quedo ahí atento si hay alguna otra pregunta. Sí, hay una pregunta que me gustaría, si podés responder, para ir cerrando, una última pregunta, que es de Julia Espinosa, dice, de todas las páginas recomendadas, ¿cuál es la más básica como para estar empezando? Englishspeak.com. Englishspeak.com tiene las 1500 palabras más utilizadas, las 100 frases más utilizadas y 100 lecciones, principiante, medium, ¿no? Intermedio y avanzado. Esa es re fácil, es gratis, no se tienen que bajar ninguna aplicación en el teléfono, nada. Esa, la verdad que está buena para principiantes. Y como está la pronunciación hecha por una persona nativa, o sea, que ha nacido hablando inglés, la pronunciación es excelente, entonces es una buena para empezar. ¿Alguna otra pregunta, Marcelo? Vos dirás. Sí, Guille, preguntas por ahora no, me parece que estamos bárbaros. Luciana dice muchas gracias por los tips, además se nos está yendo la hora y seguramente les va a estar llegando
el mail con el webinar para que puedan repetir estos conceptos maravillosos y estos tips que nos fue ofreciendo Guille Edgar. Así que Guille, muchísimas gracias. Y Belén, que estuvo acá en el control, también manda saludos y besos a todos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto.